el rumor que paralizó a millones. La mañana comenzó como cualquier otra en el vertiginoso universo digital, donde cada segundo nacen miles de historias, titulares y especulaciones. Sin embargo, ese día no tardaría en convertirse en uno de los más inquietantes para los seguidores de María Sorté. Un nombre que durante décadas había sido sinónimo de elegancia, talento y presencia constante en la televisión latinoamericana. De pronto se vio envuelto en una nube de incertidumbre que creció con una velocidad alarmante. Todo empezó con un mensaje aparentemente inocente. Un usuario anónimo en una plataforma social publicó una frase breve, casi críptica. «No puedo creer lo de María Sorté. ¡Qué tristeza tan grande!». Sin contexto, sin confirmación, sin fuente. Pero en el ecosistema digital actual, eso es suficiente para encender la chispa. En cuestión de minutos, otros usuarios comenzaron a replicar el mensaje, añadiendo palabras más contundentes. Fallecimiento. Último adiós. Descansa en paz. La maquinaria del rumor ya estaba en marcha. A medida que el nombre de María Sorté comenzaba a posicionarse en las tendencias, surgieron publicaciones cada vez más dramáticas. Algunos aseguraban haber recibido información de fuentes cercanas. Otros afirmaban que la familia estaba preparando un comunicado. Ninguno presentaba pruebas. Ninguno citaba una fuente verificable. Pero eso no detuvo la avalancha. En cuestión de horas, el rumor se había transformado en una supuesta realidad para miles de personas. Lo más inquietante no era solo la rapidez con la que se difundía la información, sino la manera en que se construía una narrativa emocional alrededor de ella. Videos con música triste comenzaron a circular, mostrando escenas icónicas de la actriz en telenovelas, acompañadas de textos como «Gracias por tanto» o «Siempre vivirás en nuestros corazones». Era como si el mundo ya hubiese decidido despedirse, sin siquiera saber si había algo que despedir. Mientras tanto, los medios digitales comenzaron a reaccionar. Algunos portales, en su afán por no quedarse atrás, publicaron notas ambiguas. Preocupación por María Sorté, tras rumores en redes. Otros fueron más irresponsables, utilizando titulares sensacionalistas que insinuaban una tragedia sin confirmarla directamente. El resultado fue un efecto dominó. Cada nueva publicación reforzaba la percepción de que algo grave había ocurrido. En paralelo, los seguidores más fieles de la actriz comenzaron a expresar su angustia. Comentarios llenos de incredulidad inundaban las redes. ¿Alguien sabe si esto es verdad? Por favor, que alguien confirme que es mentira. No puede ser. La vi hace poco, estaba bien. La falta de información oficial alimentaba el caos. En la era digital, el silencio puede ser interpretado como confirmación, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Pero en medio del ruido, también surgieron voces críticas. Algunos usuarios comenzaron a cuestionar la veracidad de la información, señalando la ausencia total de fuentes confiables. Periodistas y figuras públicas advirtieron sobre el peligro de difundir rumores sin verificar. Sin embargo, estas voces quedaban opacadas por la marea emocional que dominaba la conversación. La historia ya no se trataba solo de un posible hecho, sino de una experiencia colectiva de incertidumbre. A medida que avanzaba el día, el nombre de María Sorté se convirtió en uno de los temas más comentados en múltiples países. La situación había trascendido lo local para convertirse en un fenómeno internacional. Personas que quizás no seguían de cerca su carrera, ahora se encontraban participando en la conversación, compartiendo publicaciones y reaccionando a la supuesta noticia. Lo que comenzó como un simple mensaje ambiguo, se había transformado en una narrativa global. Este tipo de situaciones no son nuevas, pero cada vez parecen intensificarse más. En un entorno donde la velocidad importa más que la precisión, los rumores tienen terreno fértil para crecer. Y cuando se trata de figuras públicas queridas, el impacto emocional es aún mayor. En el caso de María Sorté, la conexión con el público es profunda. Su trayectoria en la televisión mexicana la ha convertido en un rostro familiar para generaciones enteras. No es solo una actriz, es parte de la memoria colectiva de millones de personas. Por eso, cualquier noticia relacionada con ella
real o no, tiene un peso emocional considerable. Pero precisamente por eso, el daño potencial de un rumor como este es enorme. Mientras las horas pasaban, la tensión aumentaba. La ausencia de un comunicado oficial seguía siendo el centro de la incertidumbre. Algunos comenzaron a especular sobre las razones del silencio. ¿Estaba la familia procesando una tragedia? ¿Se trataba de una estrategia para evitar el pánico? ¿O simplemente no había nada que confirmar? La falta de respuestas alimentaba aún más las teorías. En medio de este escenario, se hizo evidente un patrón preocupante. La facilidad con la que una narrativa puede construirse y consolidarse sin necesidad de evidencia. Bastan unas pocas piezas, un mensaje ambiguo, una imagen emotiva, un titular sugestivo, para crear una historia que, aunque no esté basada en hechos, se percibe como real. Y cuando esa historia involucra la supuesta desaparición o fallecimiento de una figura pública, el impacto es aún más profundo. Lo que estaba ocurriendo no era solo un rumor, era un fenómeno social, una demostración de cómo la información, o la falta de ella, puede moldear percepciones a gran escala. Una prueba de que, en el mundo digital, la verdad no siempre es lo que se dice, sino lo que se repite. Mientras tanto, los seguidores de María Sorté seguían esperando una señal, una confirmación, una palabra que pusiera fin a la incertidumbre. Cada minuto que pasaba sin información oficial parecía eternizarse. Y así, entre la ansiedad, la especulación y el eco constante de las redes sociales, el rumor continuaba creciendo. Nadie sabía con certeza qué estaba pasando, pero todos sentían que algo importante estaba en juego. El nombre de María Sorté seguía en tendencia. Las publicaciones no cesaban, y el silencio se volvía cada vez más ensordecedor. Este era solo el comienzo, la confirmación que sacudió al mundo. La tensión que había dominado las redes sociales durante horas finalmente alcanzó su punto máximo cuando, en medio del caos digital, apareció un nuevo elemento que cambiaría por completo el rumbo de la historia. Un vídeo, publicado desde una cuenta que muchos identificaban como cercana al entorno familiar de María Sorté. El clip no tardó en viralizarse. La imagen era inestable, como si hubiera sido grabada con prisa. La iluminación tenue dejaba entrever el rostro de una figura visiblemente afectada, con los ojos enrojecidos y la voz entrecortada. Sabemos que hay muchos rumores, y lamentablemente, esta vez no son solo rumores. Esa frase bastó para que millones de personas contuvieran la respiración. En cuestión de segundos, el video se replicó en todas las plataformas. Los comentarios se multiplicaban a una velocidad imposible de seguir. Algunos usuarios se negaban a creerlo. Otros comenzaban a aceptar lo inevitable, como si el dolor colectivo se estuviera materializando en tiempo real. La figura en el video continuó hablando, con una voz que parecía romperse en cada palabra. Pedimos respeto para la familia, para su memoria. En este momento tan difícil, no hubo detalles, no hubo explicaciones claras, pero en el universo emocional de las redes, eso fue suficiente. Para muchos, aquel mensaje fue interpretado como una confirmación. Y entonces, ocurrió lo inevitable. Las principales cuentas de entretenimiento comenzaron a publicar titulares cada vez más contundentes. Algunos añadían frases como «confirmado por familiares» y otros hablaban de «una pérdida irreparable para el mundo del espectáculo». La narrativa, que hasta ese momento había sido incierta, empezó a consolidarse en una sola dirección. El impacto fue inmediato. Miles de seguidores comenzaron a compartir mensajes de despedida, fragmentos de telenovelas, entrevistas antiguas, fotografías icónicas. Todo reapareció como si el tiempo se estuviera reescribiendo a través de la nostalgia. Era un fenómeno profundamente humano. Ante la posibilidad de perder a alguien significativo, la memoria se convierte en refugio. Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera. Algunos periodistas y figuras del medio comenzaron a cuestionar la autenticidad del video. Señalaban inconsistencias. ¿Quién lo había publicado realmente? ¿Por qué no había un comunicado oficial claro? ¿Por qué los grandes medios tradicionales aún no confirmaban la noticia?
Estas dudas generaron una nueva ola de incertidumbre. Pero el problema era evidente. El daño emocional ya estaba hecho. En el entorno digital, la percepción suele adelantarse a la verdad. Y en ese momento, para millones de personas, la historia ya tenía un desenlace. Independientemente de si era cierto o no, la idea de la pérdida se había instalado en la mente colectiva. El silencio de las fuentes oficiales seguía siendo ensordecedor. Mientras tanto, el video continuaba circulando, analizado cuadro por cuadro, palabra por palabra. Algunos afirmaban reconocer la voz. Otros aseguraban que se trataba de una manipulación. Las teorías se multiplicaban, cada una más convincente que la anterior. La línea entre realidad y ficción comenzaba a desdibujarse peligrosamente. Lo que estaba ocurriendo iba más allá de un simple rumor. Era un reflejo del poder y del peligro, de la información en la era digital. Una historia que se construía en tiempo real, alimentada por emociones, suposiciones y la necesidad urgente de respuestas. Y en el centro de todo, el nombre de María Sorté. Para muchos, ese día marcó un antes y un después. No solo por la posible pérdida de una figura querida, sino por la forma en que la noticia se había desarrollado. Sin certezas, sin confirmaciones claras, pero con un impacto devastador. Porque a veces, en el mundo moderno, no es necesario que algo sea verdad para sentirse real. Y mientras las redes seguían ardiendo, una pregunta permanecía en el aire. ¿Había ocurrido realmente lo que todos temían? ¿O el mundo estaba siendo testigo de una ilusión colectiva? La respuesta aún estaba por llegar. El final inevitable. El silencio de ella y el peso del tiempo. La verdad no llegó como muchos esperaban. No irrumpió con titulares estruendosos, ni con imágenes impactantes. No hubo caos, ni urgencia, ni esa sensación de vértigo que había dominado las redes durante horas. Llegó en silencio. Y ese silencio fue más contundente que cualquier rumor. Cualquier rumor. El comunicado oficial apareció al final del día. Breve y contenido. Sin adornos, sin dramatismo innecesario. Solo palabras cuidadosamente elegidas, como si cada una de ellas llevara el peso de una despedida que no quería convertirse en espectáculo. Y entonces quedó claro. María Sorté había fallecido. No por accidente, no por una tragedia repentina, sino por algo que nadie puede evitar. Algo que no hace ruido pero que siempre está presente. El paso del tiempo. Las causas, explicadas con respeto, hablaban de un proceso natural, de complicaciones propias de la edad. Un final tranquilo, lejos del foco público. En el espacio más íntimo que alguien puede elegir, su hogar, rodeada de quienes realmente importaban. Y de pronto, todo lo que había ocurrido antes, los rumores, las teorías, la ansiedad colectiva, perdió sentido. Porque la realidad no era dramática, era humana. Durante años, María Sorté había sido una presencia constante. Su imagen parecía inmune al tiempo, como si perteneciera a un espacio donde las décadas no dejaban huella. Para millones de personas, ella no envejecía. Simplemente seguía ahí, pero el tiempo, aunque silencioso, nunca deja de avanzar. Y en ese momento, esa verdad se hizo imposible de ignorar. Las redes sociales cambiaron de tono casi de inmediato. Donde antes había prisa, ahora había pausa. Donde antes había especulación, ahora había memoria. Los mensajes comenzaron a transformarse. Gracias por tanto. Crecí viéndola. Siempre será parte de nosotros. Ya no se hablaba de lo que había pasado. Se hablaba de lo que ella había sido. Sin embargo, lo que más impactó no fue solo la noticia en sí, sino la forma en que ella decidió enfrentar su final. Porque, según el comunicado, en sus últimos días, ella eligió el silencio. No un silencio impuesto, sino uno consciente. Un retiro discreto, casi invisible para el público. Ella se alejó poco a poco, sin anuncios, sin despedidas públicas, sin convertir su proceso en contenido. Mientras el mundo seguía girando, mientras las redes exigían constante presencia, ella tomó una decisión distinta. Decidió desaparecer, antes de que el mundo la despidiera.
Y en esa decisión había algo profundamente poderoso. Porque en una época donde todo se muestra, donde cada momento se comparte, ella eligió guardar el suyo más importante, para sí misma, para su familia, para su paz. Esa elección cambió completamente la percepción de su partida. Ya no era solo el final de una figura pública. Era el cierre de una vida vivida con dignidad hasta el último momento. Pero, al mismo tiempo, dejó una sensación incómoda flotando en el ambiente. Una pregunta que nadie quería formular en voz alta, pero que muchos pensaban. Habíamos respetado su silencio, porque mientras ella se retiraba en calma, el mundo había hecho lo contrario. Había llenado ese silencio con ruido, con teorías, dichas, con historias inventadas. Había intentado explicar lo que no le pertenecía, y en ese contraste, había una verdad difícil de aceptar. A veces, el problema no es la falta de información. Es la incapacidad de aceptar que no todo debe ser explicado. A lo largo de la noche, las publicaciones comenzaron a cambiar aún más. Las imágenes ya no eran dramáticas, sino nostálgicas. Los videos ya no buscaban impacto, sino recuerdo. Su legado empezó a ocupar el lugar que antes tenía el rumor. Escenas de sus trabajos, entrevistas donde ella hablaba con serenidad. Momentos en los que su presencia llenaba la pantalla sin esfuerzo. Todo volvió a aparecer, pero esta vez con otro significado. No como contenido, sino como memoria. Y en medio de todo eso, una idea comenzó a tomar forma. Ella no había desaparecido de forma abrupta. Ella se había ido poco a poco, como se va el tiempo, sin hacer ruido, sin pedir permiso, simplemente avanzando. Y quizás por eso, su partida resultaba tan difícil de asimilar, porque no había un momento exacto que marcar, no había una escena final clara, solo una transición silenciosa entre estar y dejar de estar. Pero en esa transición había algo profundamente humano, algo que todos, tarde o temprano, tendrán que enfrentar. No como tragedia, sino como parte natural de la historia. María Sorté vivió su historia bajo la mirada de millones. Pero su último capítulo lo escribió ella misma, sin cámaras, sin titulares, sin ruido, solo con el tiempo y con el silencio. Y tal vez ahí reside la verdadera fuerza de su despedida, no en cómo se fue, sino en cómo decidió hacerlo. Porque mientras el mundo hablaba sin parar, ella eligió callar, y en ese silencio por primera vez todos entendieron. El eco de una ausencia. Cuando el mundo aprende a seguir sin ella, el mundo no se detuvo, y quizás eso fue lo más doloroso. Al día siguiente, el sol volvió a salir como siempre. Las calles se llenaron de ruido. Las pantallas volvieron a iluminarse con nuevas historias, nuevas polémicas, nuevas urgencias. La vida siguió avanzando con esa indiferencia silenciosa que a veces resulta insoportable. Pero algo había cambiado, algo que no podía verse, pero que se sentía. La ausencia de María Sorté no fue un golpe repentino, no fue una explosión que sacudiera el mundo en un solo instante. Fue, en cambio, una grieta lenta, profunda, que comenzó a expandirse en el interior de quienes, durante años, habían crecido con su voz, con su imagen, con su presencia constante. Porque lo verdaderamente devastador no fue su partida. Fue darse cuenta de que ella ya no estaba. En los días que siguieron, las redes sociales, que antes habían sido escenario de caos y especulación, se transformaron en un espacio de duelo colectivo. Pero no era un duelo ruidoso, no había gritos, no había desesperación. Había silencio, un silencio lleno de recuerdos. Videos antiguos comenzaron a circular, pero esta vez no eran compartidos por impacto, sino por necesidad. Escenas donde ella sonreía, donde miraba con esa intensidad que parecía atravesar la pantalla, donde sus palabras tenían un peso que ahora, sin ella, se sentía aún más grande. Cada fragmento se convertía en una despedida, cada imagen, en una última vez. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El mundo empezó a notar los espacios vacíos, en las repeticiones de sus telenovelas, en las entrevistas archivadas, en las fotografías que antes parecían congelar el tiempo.
apareció una sensación extraña. Como si todo aquello que antes era presente, de pronto se hubiera convertido en pasado, irreversible. Porque esa es la verdad más difícil de aceptar. Cuando alguien se va, no solo deja de estar, también deja de poder volver. Las nuevas generaciones comenzaron a descubrirla de otra manera, ya no como una figura activa, sino como un legado, como una historia que debía ser contada, preservada, transmitida. Pero para quienes la habían visto durante años, el dolor era distinto. No era nostalgia, era pérdida. Una pérdida silenciosa, sin rituales claros, sin un momento exacto para llorar. Porque todo había ocurrido demasiado rápido, y al mismo tiempo demasiado tarde. Muchos comenzaron a recordar pequeños detalles. No los grandes momentos de su carrera, no los premios, ni los reconocimientos, sino lo cotidiano, la forma en que hablaba, la manera en que sostenía una mirada. Esa sensación inexplicable de familiaridad que solo algunas figuras logran construir. Era como perder a alguien cercano, aunque nunca la hubieran conocido. Y en ese punto, la historia dejó de pertenecer a los medios, a las redes, a los titulares. Se volvió personal. Cada persona construyó su propia despedida. Algunos lo hicieron escribiendo mensajes que nunca serían leídos. Otros simplemente dejaron de hablar del tema, como si el silencio fuera la única forma de procesarlo. Hubo quienes volvieron a ver sus escenas favoritas, no para entretenerse, sino para sentir que, de alguna manera, ella seguía ahí, pero no lo estaba. Y esa era la parte más difícil. El tiempo siguió avanzando, como siempre lo hace. Las tendencias cambiaron. Los nombres en las redes se reemplazaron unos a otros. Lo que un día fue el centro de atención, al siguiente se convirtió en un recuerdo más, pero no para todos. Porque hay ausencias que no desaparecen con el tiempo, se transforman. Se vuelven más silenciosas, más profundas, más difíciles de explicar, como una sombra que no se ve, pero que siempre está ahí. En algún momento, alguien volvió a compartir una de sus frases, no una frase famosa, no una cita preparada, una frase sencilla, casi olvidada. Al final, lo único que queda es lo que hicimos sentir a los demás, y entonces todo tuvo sentido, porque eso era exactamente lo que había dejado. No solo una carrera, no solo una imagen, sino emociones, momentos, recuerdos que ahora vivían en personas que nunca conocería. Y quizá, en eso, había algo profundamente hermoso y profundamente triste al mismo tiempo, porque significaba que ella seguiría existiendo, pero no de la forma que todos querían, no en presente, sino en memoria. Y la memoria, por más poderosa que sea, nunca reemplaza la realidad. La noche volvió a caer. Y por primera vez desde que todo comenzó, ya no había preguntas, no había teorías, no había dudas, solo una certeza. Ella se había ido. De verdad, sin regreso, sin segunda oportunidad, sin posibilidad de corregir lo no dicho, lo no hecho, lo no vivido. Y en ese momento, el mundo entendió algo que había ignorado desde el principio. Que la vida no siempre termina con un gran final. A veces termina en silencio, sin avisar, sin preparar a nadie. Simplemente termina. Y lo único que queda es aprender a seguir adelante con ese vacío. Un vacío que no se llena, un vacío que no desaparece. Un vacío que con el tiempo deja de doler tanto, pero nunca deja de existir. Porque hay personas que no se reemplazan, solo se recuerdan. Y así, mientras el mundo seguía girando, mientras nuevas historias ocupaban el espacio que antes llevaba su nombre, María Sorté dejó de ser una noticia, dejó de ser un rumor, dejó de ser un tema, se convirtió en algo mucho más silencioso y mucho más permanente, un recuerdo que duele y que precisamente por eso nunca se olvida.